Moi bo día a todas e todos, benvidas e benvidos ao Pabillón Vila de Noia, esta 17ª xornada de primeira autonómica entre Calvo Siria e Balonmán San Bertolomeu. Hoxe, última xornada de Liga en Carballo, imos a facer unha homenaxe a todas esas mulleres, rapazas, que fixeron posible que hoxe haxa partido de senior femenino en Carballo, así que por favor un fortísimo aplauso a todas ou a boa parte das ex-xogadoras de Escolas Balonmán Siria. Pero sí son todas las que están. 40 años de clube, sección femenina, ex-xogadoras, xogadoras actuais, para unha foto de equipo, así que por favor, un fortísimo aplauso. Grazas tamén a San Bertolomeu de Loaña por colaborar e participar. E agora se vamos todos para aquel fondo, sacar unha foto de grupo. Venga, saudamos e comenzaremos en breve con el encontro entre Calvo Siria e Balonmán San Bertolomeu.
Hola. Días, benvidos a esta nova xornada de Primeira Autonómica Feminina, partido que enfrontará o Calvo Xiria, o Balmán Samer Tolameu. Bos días, Edil, xa ves tocando aquí. Tocando onde estaba fai media hora. Ataca, primeiro ataque do Calvo Xiria, despois a recuperación de Elena e gol da propia Elena, 1-0. O arranque do Calvo Xiria con esa recuperación da extremo Xalleira rematando con esa finalización en contraataque en segunda oleada. 1-0, bons días. Bo día, Iglesias, como estamos? Dicías aí cando foi hora a presentación por esas exxogadoras que pasaron por este clube nestes 40 anos de apartado feminino. Última xornada na casa. Na casa. Partido, xa digo, entre Calvo Xiria, que se encontra agora mismo quinto, pode ser? Sí, agora mesmo o Xiria está quinto con 20 puntos, Samer Tolameu sexto con 16. Calvo Xiria que pode certificar hoxe a súa clasificación matemática para o Final Four, que daría lugar a última plaza para a fase de ascenso. O gol agora de Marta Gómez tamén salicando rápido descendo, xa que Samer Tolameu anotara no seu ataque 2-1. Un partido interesante, porque Samer Tolameu ten que gañar hoxe para manter opcións aínda a acceder a esa última plaza, esa quinta posición. Lanzamento bien de fora de Sara, parada de Nadia, e agora lanzamento que se vai fora ao pau curto de Marta Chaver. Pase de Aida sobre Sheila, continuidade a Marta moi boa. Bo gol de Marta Gómez. Segundo gol para ela. A ver se leva os goles. Eu non vou apuntar, pero tenho un bolígrafo. Vou apuntar, leva. 3-1, minuto 3 xa de encontro. Nova recuperación, nova perda de Samer Tolameu. Correr, aunque parece que lle dá un pouco calma a Aida, no, pasa a Marta, Lucía. Gol de Lucía de la Torre. 4-1, empeza forte o Calvo Xiria. Inicio moi forte, con moita efectividade, recuperando balóns e correndo, que é unha das cousas que máis lle gusta a este equipo. Seguramente Calvo Xiria veña con toda a motivación de certificar ese pase a Final Four, pero eu creo que é mellor cambiar esa imaxe da semana pasada en Sallas, con esa derrota. Doble motivación, por así decirlo, no día de hoxe. Tamara intenta ese pase a Sheila, recupera Marta, que vai a verla sola en contraataque, pero aparece esa perna de Nadia. Ahí lo que acaba de Elena. Parecía que perdía, pero o balón apareció Elena para collelo. Sigue en posesión do Calvo Xiria. Vemos que falla ese 5, un avanzado con Alba Moedo aí. Xeva a primeira línea. Tamara en los laterais, Aida no centro, Sheila pivote, Marta e Elena nos extremos. Lucía lanzamento. Boa parada agora de Laura Pouso. Sacou aí Laura. Sigue o 4-1. Ataca Samer Tolameu. Aí concentración de Sara Acuña. Va a jugar aí no pivote con Tara Fazanes.
Balón que recupera Calvo Siria. Xoga Aida Vizcaíno. Ahora sí que va un poquinho de calma. Primera línea de Carballo. Minuto 5 xa de encontro. 4-1. Ya, vamos a vivir hoxe casi un ambiente de final. Por preciso encontro para os dous conxuntos. Ataca Calvo Siria. Lucía para Marta. Aunque vuelve otra vez para Lucía de la Torre. Aquí Sheila perde el balón, ¿no? Acaba recuperando nuevamente Lucía. Gol de Lucía de la Torre. 5-1. A máxima goleadora do Aí. conxunto carballés, e hai tempo morto. Tempo morto que pide Alejandro Fazanes. A ver. Está un pouco enfadado. Sí, está. A ver, eu non me Non vou a citar textualmente a primeira frase que dixo. Sí, Está no, está enfadado, dicindo non que é? está buscando que é culpa de intensidade, que ao final estánse ese balón que quedou antes aí no suelo, non se tiraron por él. Hubo varios pérdidas de balón por buscar pases, por estar creo que tamén moi activas a defensa carballesa. Non dixo nada máis, ao final era pouco máis. Sí, era a ver, só en un 5 minutos, toque de atención. de actitud, solo. Nada estrictamente técnico nin táctico. Porque xa digo, son Son, a verdade que hai. máis de 5 minutos, son 5 goles, 100% de efectividade do Calvo Siria. Bueno, salvo esa parada que fixo a Lucía, pero en ataque sobre todo San Bartolomeu, que está tendo moitas perdas de balón, buscando quizás esos pases complicados. A zona do pivote tamén está aparecendo Nadia. Foi un bo inicio para o equipo de San Bartolomeu. Aí Nova será o parada. lanzamento de Sara Acuña e de Ten Nadia Vázquez. Corre Calvo Siria, Aida, Tamara. Lanzamento fortísimo de Tamara e gol de Tamara Pombo, 6-1. Segue aumentando aos poucos a ventaxa do equipo carballés. É importantísimo comenzar este encontro con esta intensidade, con esta diferenza anotadora. Decía, esta é unha final para ambos os dous conxuntos. Ahora sí, anota Marta, perdón. Sara Acuña. Sara Acuña. 6-2. Marca xogada ahora Aida Vizcaíno. Xoga toque central, Lucía de la Torre. Perde ese balón. Gol de Sheila Ferreiro. De Aida sobre Sheila. Primeiro gol para pivote carballesa. 7-2. Corre a toca Sara Acuña. Jugada individual, balón se vai ao Pau. Recupera o balón Lucía de la Torre. Rápido para Elena. Gol de Elena Segade. Sigue enfadadísimo propio Alejandro Fazanes. Comentábamos antes, bo ambiente hoxe no Vila de Noia. Notase que hai ambiente de partido decisivo. Ataca San Bartolomeu, Sara Acuña. Balón se vai fora. Nova perda. Trapa fora Marta Chabert. Balón para Calvo Siria. Era para Marta Gómez. Gol de Marta Gómez. Me sorprendería mellor que o adestrador pedise outro tempo, porque ese lle enfadado, porque xa digo, están perdendo balóns, pero sobre todo que están provocando esas perdas son contraataques rápidos do Calvo Siria. Sí, hai falta de... O dano é doble, pola perda e porque se están metendo un gol en contraataque directo. Balón para Marta Chabert. La circulación de balón por parte de San Bartolomeu. Intentaba entrar aí Ahora sí. Aida Barros. Encontraron unha boa solución, 7 metros provocados por Sí, Aida. 7 metros. Vai ser Alba Moedo. Alba Moedo. Parada de Nadia Vázquez. Preseite. Oh, Boa boa. definición
Boa definición de Marta Chabert. Mago ese reseite que recuperou a xogadora de Moaña. Boa definición. Para bater por riba Nadia Vázquez. Non estivo aí atenta Tamara no reseite. A verdad que lle pillou ese rexeite a Tamara a extremo de Moaña. 9-3, Marta, ben, Lucía. A ver, 2 minutos, sí. A ver, 2 minutos para Alba Moedo. Esa acción sobre a propia Lucía de la Torre. Un golpe franco para Calvo Siria. Exclusión do partido. Vemos como ataca esa superioridade Calvo Siria. Desdobla Tamara a doble pivote. Lucía sobre Elena. Elena. Parada. Sí, boa parada de Laura Pouso. Ataca Moaña. Acción rápida, recupera el balón. Ahí golpe franco previo. Venga, disuasión ahí de Elena, saltando impar. Nivel defensivo nestes primeiros 10 minutos do conxunto Carballés. Boa man de Marta. Man de Marta, balón que recupera Calvo Siria. Sale rápido Aida. Elena, no. Demasiado Aida. Vamos unha máis, temos que o mío xogar con máis claridade. Hay que aprovechar esta superioridade. Agora sí, Nadia. Boa man de Nadia. Agora sí, máis claro para Elena Segade. Boa parada agora sí de Laura Pouso. Aparecen as gardametas neste momento do encontro. Siria ten que xogar un pouco con máis calma estas superioridades. Antes que arriscou bastante Aida, creo eu, agora non, que era un contraataque claro, pero de momento non somos quen de aproveitar esta superioridade. E 7 metros de Aida. Sobre Laura, que está facendo moito dano nos últimos ataques. Laura Chabert. Vai ser Marta. Marta deben ser irmáns, Marta Chabert Alonso e Laura Chabert Alonso. Ahora sí, anota Marta. Terceiro gol para ela, 9-4. Ataca Calvo Siria, Moaña que recupera. Jugadora excluida, entra Alba Moedo. Aida para Lucía de la Torre. Para Aida. Balón que intentaba salir con Sheila. Dobló aquí Marta, que está ahora en la posición de pivote. Lucía. Golpe franco de Moaña otra vez. Aida, lanzamiento de Aida o Pau. Magua, el balón para Moaña. Moaña. Franco de Aida, repliega aí sobre Marta. Saber que xa intentaba esa penetración. Jugada ahí sobre Tara Pazanes. Ahí, balón que va o Sanseiro, recupera Lucía, corre Aida. Para Elena. Oye, Elena. Pau curto, pero bate na madeira. 9-4. Aí está pecando un pouco Elena, deixa o pau curto para que lle lance aí e vai con todo. Laura xa leva 3 paradas dese estilo. Aí a Elena terá que aguantar un pouquinho máis. Te digo, está lle encontrando. El balón que recupera Calvo Siria, corre Marta Gómez. Lucía de la Torre. Va Marta. Gol de Marta. Pablo pedías calma, pero a veces a sorte. No, a ver. Sí que é verdad que estamos. Eu dicía, no, pedía calma mellor quizás cando estábamos unha máis para non arriscar, ou a non ser que sea un contraataque máis claro, e ter poder un ataque posicional pois con superioridade, xa que só vemos o propio ataque da exclusión. Lanzamento de gol
hora de Marta, que buscaba esa vaselina, collín a dúas mans Nadia. Lucía de la Torre, que encontra a Sheila, pero hai golpe, no. Saca rápido, sai rápido San Bartolomeo, gol de Laura Chaver, primeiro gol para ela, 10-5. Ataca agora a posicionalo Calvo Xiria. Tamara, busca a Marta dentro do extremo, gol de Tamara, de Marta, tras ese pase de Tamara. Quinto gol para el extremo, una efectividade perfecta. A 5. En serio, feito hasta agora polo Calvo Xiria. Boa penetración de Laura, segundo gol para ela. A xogadora que está creando máis peligro en defensa, xa que é unha xogadora moi vertical, xoga moi ben sin balón, e agora anotou o seu segundo gol. Cámbionos na línea de 6 metros, entra Natalia por Sheila. Lucía de la Torre que vai a doble, vai a atacar Tamara. María Patiño que entrou en vez de Elena, que perden ese balón. Sai San Bartolomé, un contraataque. El gol de Alba Moedo. Demasiadas pérdidas agora do Calvo Xiria, que está facendo o que provocou ao principio para o Calvo Xiria das pérdidas de San Bartolomeu, que é correr os contraataques, anotar fácil e acércanse a 4 goles a xo equipo de Moaña. Tamara, lanzamento, parada de Laura, tras blocaxe tamén de Ovo, saca rápido, por despliegue con todo ese balón Aida, la propia Aida sai correndo, lanzamento en apoio, gol de Aida. Fixo todo a xogadora Carballesa, recuperou, subiu a era solo en contraataque, lanzou en apoio. Mala racha do Calvo Xiria, 12-7. Franco aí entre Tamara e Natalia. A ver, o pase aí. Va a haber 2 minutos, sí, sobre de Tamara por ese agarrón a María Míguez. O pase e tamén boa recepción da pivote para sacar esos 7 metros e 2 minutos. E vai ser Marta Chaver, vai repetir o extremo, o de 7 metros, gol para ela, cuarto gol para Marta. 12-8. E ataque en inferioridade do Calvo Xiria. Busca aí esa pista de Tara sobre Aida. Escapa o balón a María Patiño. Nova perda. San Bartolomeo. Perda nese balón que encontraron buscando los 6 metros a María. Constante recuperación. Xa anda escutando aí a interferencias. Porque eu a ti escoitote en modo radio. Si, escoitase un pouco así pitido. María Patiño. Hai nova perda de María. Son pasos, balón que recupera San Bartolomeu. El balón ao pao. Se vai de banda, recupera o Calvo Xiria. 12-8. Marta buscando
normal que ese balón siga en posesión do Calvo Siria, va a ser arriscado, estamos con menos tras esa exclusión de Tamara. Faltará pouquiño para recuperar, que asegurar os pases, manter a posesión. Golpe franco sobre Minia, balón que sigue en posesión do Calvo Siria, hace uns segundos. E xa recuperamos a igualdade, entra Aida neste lateral dereito. Jugaba Aida para Natalia. Chegou por ese agarrón sobre a camiseta, golpe franco, aviso de pasivo, empeza agora. Primeiro pase, lanzamento en Aida, parada de Laura. Tocou o blocaxe, a propia Laura evitou que ese balón se fora o saque de esquina. Intentaba salir Mario choque, corre ahora Moaña. Sacou Mini esa falta en ataque, posicionándose diante de Andrea Reboiras. Saga rápido Lucía de la Torre. Marta. Nueva falta en ataque. En esta ocasión provocada por el equipo Carballés. Esta teño as miñas dudas. Creo que seguir ben ao punto débil, a finta, pero bueno. Pero o balón Samarto Nomeo, 12-8, momento de incisión de ambos os conxuntos. Golpe franco aí de Natalia sobre Aida Barros. Pique de llegar a un minuto 20. Saga Moaña y hay 7 metros. A lanzar a propia Marta Chabert. Terceiro lanzamento de 7 metros para ela. E volve a anotar ela o seu quinto gol. 3 de 3 desde os 7 metros. 12-9. Para Lara Souto nese lateral esquerdo en vez de Lucía. Minia con Lara Souto. Marta, que topa su rato de gol. Ahora sí de Marta Gómez. Agora si xa leva 6, leva un 100%. Boa axuda de Laura Souto para defender a María. Boa defensa outra vez. Aí. Máis que palabras entre Natalia e María Míguez. Hay un auténtico duelo entre las mujeres de envergadura fortes. Pensaba que iba a haber exclusión. Deron continuidade ben, lanzan agora onde do extremo e fallaron, pero eu pensaba que iba a haber exclusión por ese agarrón de Natalia sobre María. Yo no sé si nos escoitan, porque a ti escoitate moi entrecortado. Sí, no sei, desde que vimos veches do suministro, non... Para que nos falta o camarero. Temos un problema que nos falta o camarero, é todo culpa dele. Deches aí e agora non... Sí que te escoita así raro, non sei como é no stream, se se escoita igual entrecortado. Ataca Lara Souto. Golpe, recibe ahora Lara Souto. Un golpazo. Franco para Calvo Siria. Minia. Lara Souto. Ahora sobre Minia. Gol, ahora sí de Minia Calvo. Tras esa boa fixación de Lara Souto, deixoulle esa penetración só a Minia. Hasta la lateral da Mariñana. Carlaína ayuda nuevamente a misma Lara Souto. 14-9. Ataca San Bartolomeu de Moaña. Franco aí de Natalia. Boa parada de Nadia. Ese lanzamento de María Míguez. Minia para Aida. Marta. El gol de Marta Gómez. Séptimo gol para ela.
Buah. Capacidad anotadora la jugadora carballesa, 15-9. Más 6 para Calvo Siria. Paso sobre María e agora sí que anota María Míguez, que está facendo moito dano neses 6 metros. Está encontrando moi ben as súas compañeiras, está ganando moi ben a posición. A verdad que sí que apareciu Nadia, pero está encontrando con facilidade. Está facendo moito dano nesa línea de 6 metros. Xogada entrou Mara neses 3 extremos, dando de descanso a Marta Gómez, o adestrador. Aida. Unidade para María Patiño. Uy, altísimo ese lanzamento de María. Pues por arriba do Longueiro. Ataca nuevamente Summer Tolameu, 15-10. Intenta recurtar distancias del equipo moañés. El pe ahí clarísimo de Tamara. El balón para Summer Tolameu. Pasó a la Yaida Barros. Bicarnado oscureciado. Balón para Calvo Siria. Ahí ese pase de línea a ninguna parte. Recupera balón el equipo de Moaña. De Alba Fernández. Está en Nadia, pero hay golpe franco previo. Ataca nuevamente Summer Tolameu. Intentaba la jugada individual Aida Barros. Gol al final. Acabó entrando 2 minutos. Non pode pasar polo. Está esperado o banco. Está un pouco protestada, si é certo que non pode pasar a xogadora. A trayectoria deses lanzamentos De balón. de Nadia para Natalia. Unha zona que Hai dobles de Mara. inferioridade de Moaña. Ataca rápido o equipo Summer Tolameu. Nada, y golpe franco. Xoga o equipo Balonmán Summer Tolameu. Últimos 5 minutos desta primeira metade. Mais 4 para o equipo de Carballo. Bueno, ese lanzamento de Alba Fernández. Escapoulle a Alba. Hai que aforrar. En fin. Xoga Aida para Natalia. Golpe franco sobre o pivote do Calvo Siria. Aida para Minia, entra Minia, bo gol ahora sí de Minia Calvo. Acabou su aforro. De 16 a 11. Minuto 26, la primera metade. Más 5 nuevamente para Calvo Siria. Ataca Moaña. Xoga Laura Chaver. Alba Fernández, hay pasos de Laura Chaver, saca rápido Don Vale, adiantouse moito Natalia. Con la Calvo Siria, Minia Calvo, Lara Souto. Aida, Minia, Lara en primera línea, Natalia en el pivote, María Patiño.
Los extremos, Minia para el balón altísimo para María Patiño. Xa se vía sair cando saliu moi alto ese pase. Non a perda, mal saque da guardameta de banda, vaya despropósito agora. Non sei a cantidade de perdas que levamos entre ambos os conxuntos. Sí, non está moi acertadas as xogadoras de ambos os dous equipos. Xoga Aida Vizcaíno para Lara Souto, xogada individual, gol de Lara Souto dende 9 metros. A pesar de estar moi desequilibrada, anotou con ese bo lanzamento. Máis 6, corre aí Aida Barros, hai pasos previos, golpe franco para o equipo moañés. Tara Fazanes para Alba Fernández. O pase Aida, por Tara, Tara, hai 7 metros. Ser a propia Marta, que a ver si sigue, si rompemos ese 100% de efectividade. Parou Nadia. Increíble cómo está Nadia Vázquez. Aida arriba foise ese lanzamento. Perda de Aida Barros. Últimos 90 segundos de primera metade. Ataca Calvo Siria. 17-11 para o equipo de Carballo. Entra agora Lucía de la Torre neste lateral dereito. Dobra María Patiño, Lucía, Lara Souto, Mara Garaballa. Individual de Mara y otro Franco. Lara, pues lanzamiento fortísimo de Lara, se va a ir por ahí otro Franco. Juega Minia Calvo, Lucía. Pique de perder el balón, Lucía, Minia. Italia, ese pase que se queda tamén terra de ninguén. Lara Souto, hai tempo morto que pide. Tiñan levantada a man, non creo. Se tiñan levantada a man de pasivo. No, non. Bueno, Tempo morto que pide seguramente non tarden. Alejandro Arias, alias Zarra. Tempo morto, últimos 30 segundos de primeira metade, máis 6 para Calvo Siria. Partido, primera metade intensa, de moi bo xogo por parte do equipo carballés, o que se pide a un candidato a Final Four. Esa pizarra de Zarra que preparó para este ataque. Minia, estaba jugada individual. Loco Franco, ahora sí que hay aviso de pasivo. Corriendo tiempo, 15 segundos. Minia, Lara. Case. Aceite que queda para Moaña. Segundos. Aquí está Tara Soa. Nota Tara Fazanes. Despiste total y absoluto en este repregue por parte de Calvo Siria. Descanso de 17-12. Hasta luego. ¿Dónde vas?
40 aniversario. Otra camiseta con un pack de aceites Abril. Yago. Con la camiseta del 40 aniversario. Número. Por favor, a ver, Oscar, saca su número de la camiseta con un pack de aceite de Abril. A un premio borde, a un premio borde, Matías. ¿Dónde están las exjugadoras? A ver si tienen exjugadoras, pero no sabemos dónde están. Faltan vueltas. No hay dónde están. Porque viene dicho aquí muy buena con empanadas. De bacalao, además. Amparo, guarda una empanada, pero ahora de tú. Duda tú, vale, cada bacalao está por ahí. A ver, 1300, ¿dónde está? Oscar, saca el control. Miramos ese. Para. A ver, Oscar. 1376. 1376. Cinco, por favor. Ay, no, mira, estaba ahí con aquellos dos que vimos ahí que me da. Los probos. Go. Estaba ahí. Correcto.
Non ten dudo. Marchades, adiós. Choca. Adiós. Chao. Adiós, guapo. Boas de novo. Regresamos a este encontro entre Calvo Siria e Balonmán San Bertolameu. Segunda metade, 17-12, ataca Calvo Siria. Pablo abre a boca, ten sono. Mara Yaida sobre Mara. Golpe franco. Lucía dentro extremo. Mira, gol de Lucía de la Torre. Ese ahora non é ministro, para fazer o que lle dé a gana. Ataca San Bartolomeu, primeiro ataque para él desta segunda metade. A piques de perder. Franco aí neste centro de defensa entre Sheila e Natalia. Acamaría ese golpe franco. Circula o balón. Que raro se me fai ver a teu fillo comendo. María. Está Anota María en 200 atendendo ao metros partido, en- pero como bocado na boca. Boa parada agora, hubo cambio na portería, está Patricia Fernández. Ese lanzamento de Minia. Ataca San Bertolameu, 18-13. Vamos que Calvo Siria xa era igual de enchufado que na primeira metade. Seguir mandando no marcador. A ver que plantexa ahora San Bertolameu para recortar distancias. A caída Barros. Aquí este balón para Alba Bernárdez, perdón. Balón que entre o Pau e Nadia Vázquez. Recupera o balón o Calvo Siria. Va a jugar aí para Natalia. Hay agarrón de María Míguez, 2 minutos. A pivote. Está dicindo María que me están dando un outro lado. Sí, aquí. Aquí sí que é un carrón, claro. Sí, hay un agarrón clarísimo. Bueno, pero ela tamén é está. moi vistoso Sí, moi vistosa a porque non xogada. estaban pegadas, ao final chamou xa se estaba indo Natalia e notouse o agarrón, pero dixolle a ver que me están dando ali. Non valiu. Santuminia. Vale este gol da Camariñá. Ataca Moaña. Pesa. Temos aquí agora na mesa a Martín Iglesias. No, está má que está comendo. Aquí vou atender a todo. Xoga San Bertolameu. Estaba esta xogada Alba Fernández. Golpe franco. Saca Tara. Tara sobre Aida Barros. Individual de Aida. 7 metros. Saca uns 7 metros, estando unha xogadora menos, era Marta, supoño, non? Para seguir con... No, cambia. Ai, non, que é verdad que fallou. Fallou o último Marta Chaver. Apareceu o brazo de Nadia, será Tara. E para Nadia. Para Nadia. Rexeite. Non estamos nada acertadas no rexeite. Para donde Nadia Vázquez. Pero o balón que queda para San Bertolameu. O que falaba Alejandro Fazanes na primeira metade. Intensidade. Eses balóns hai que ir por Hai que ir a por eles a morte. Confiar o... E aí... Pé. Protesta Tara, di que non é pé ou que hubo falta previa. Balón para Calvo Siria. Mara. Continua para Minia. E gol de Minia. Minia Calvo. Pablo Iglesias que se pasa de apuntar los goles. É que non cheguei nin a descanso, eh? Ya, ya.
onde estaba en No, media hora. mira, ¿no? sí. Para San Bartolomeu. Franco sobre Aida Barros. Golpe sobre el propio Aida. Vamos a ver ahí. Alba Fernández. Aviso de pasivo. Balón que llega aquí ao extremo. E Xamán que mete María, non é quen de deter ese balón. Chega o balón en posición de Moaña. Ese lanzamento de Aida Barros. Y detén plácidamente Nadia Vázquez. Balón que recupera Tara Fazanes. Un pouco de rebumbio estes primeiros minutos de segunda metade. 19-13, balón finalmente para San Bartolomeu de Moaña. Ataca San Bartolomeu. Alba Fernández. Con Aida Barros. Balón que le queda a María y otro Franco previo. Ataca Andrea Pérez. Balón que recibe María Míguez. Hay otro Franco nuevamente. El balón es San Bartolomeu. A piques de robar otra vez a Luciria. Así es el balón al final que queda en manos del equipo carballés. Juega Aida Vizcaíno. Aida para Lucía, Minia. Lucía de la Torre. Va a individual. Gol ahora sí de Lucía de la Torre. Tranquilo, Pablo, non haré eu ali para saltar a parrilla, tranquilo. Tomía o tellao. Parada de Nadia, corre o Calvo Siria. Aida, en bote, ela soa. Busca a Minia. Pisando. Sí, era moi xusto, estaba moi cerquiña de 6 metros. Acabou pisando a línea. Ministro. Ataca San Bartolomeu. Xoga Andrea Pérez. Con Alba. Tara Fazanes. Guayamán acaba de sacar Nadia Vázquez. Ovación do Vila de Noia. Parada, intervención da Cancerbeira de Santa Comba. 20-13, minuto 8:30 desta segunda metade. Aos poucos aumenta a diferenza no marcador o Calvo Siria. Xoga Mara. Estaba jugada individual. Bo gol de Mara Garaballa. Entre a defensa moañesa. Corre San Bartolomeu por mediación de Sara Acuña. El defensivo de Calvo Siria. Alba. 7 metros. Está Mara, pero sí está clarísimamente dentro de la área de Nadia Vázquez. Vai a lanzar agora este 7 metros Sara Acuña Ribeiro. Segue sen anotar os 7 metros. E o Calvo Siria segue sen coller un reseite.
deberíase desesperar un pouquiño máis Nadia Vázquez, pois as súas intervencións 7 metros non se están a ver respondidas nin agradecidas por parte da defensa no rexeite. Acaba anotando o equipo carballés 22-14 a pique de chegar ao minuto 10. Alejandro Fazanes que volve a meter na portería a Laura Pouso. Ataca Balonmán San Bertolameu por mediación de Andrea Pérez. Alba Fernández ahí con Sara Acuña, balón que se va ao extremo, ese lanzamento de Alba Bernárdez que se va por un lateral da rede. Inicio fantástico de Calvo Siria que pouquinho a pouco aumenta a distancia no marcador. País 8 estará a xogar agora para o País 9 con Nerea Varela no central, Aida e Lucía de la Torre nos laterais, extremos para Valeria Mara Garaballa e pivote para Natalia Solís. Lucía, Aida Vizcaíno, lanzamento de Aida, boa parada agora sí de Laura Pouso. Pique de perder Tara Fazanes este balón. Corre Sara Acuña, boa defensa de Nerea Varela. Muy aplaudida por parte de la grada esta defensa de la jovencísima carballesa. Lanzamento de Sara Acuña durísimo que bate no Longueiro. Balón nuevamente para Calvo Siria. Seguimos manteniendo el equipo en ataque. Juega Lucía de la Torre, Aida Vizcaíno. Jugada de Aida, intentamos jugar aquí para Nerea Varela. Recupera o balón San Bertolameu, corren a contra Alba Amoedo, el gol de Alba Amoedo. Llega Suministros Iglesias. Falta nuestro camarero que nos trae suministro sólido tamén. 22-15, xoga Lucía de la Torre. Lucía, saca el individual de Lucía, recibe aquí a falta de Alba Piñeiro. Intentando sacar de xogar con todas as súas cartas Alejandro Fazanes no equipo de Moaña. Nerea Varela, bo gol de Nerea Varela Balsa. Celebrado agrada o gol da xoventísima xogadora carballesa e a piques de facer un Jorge Bouzas. A piques de fazer está un Jorge Bouzas. Saindo Sheila dentro do cambio. Pero non foi quen Sheila de facer a mítica xogada carballesa. 24, o mesmo número. Sí, señor, un Jorge Bouzas. O pai chámalle o raposo. Ahí este balón que recupera Calvo Siria. La rápida Lucía de la Torre para Mara. Borre prega agora de Moaña, Aida. Están sobre lado individual, non hai apoio por parte do ataque carballés. Pide calma Aida e o propio Pablo Iglesias. Jogada aí de Nerea Varela. A ver, desde aquí é moi fácil, xa sabes. Pero a veces, Bueno, sí ahora a veces ves en contraataques que diste, no, intentan. Hai que Pero bueno, que ao mío eu tamén o faría. Sí, seguramente, sí. Aquí sentados Aquí con toda a calma do mundo. Campeóns do mundo. Boa xogada individual de Nerea Varela. Qué bonito gol acaba de anotar a jovencísima carballesa. No, na grada somos todos os mellores. Aquí somos todos carabatis e esas cousas. Eu na grada son Pascal Gens, un dos xogadores favoritos. Sí, pola cresta. Por suposto, ese é unha das cousas, sempre me chamou moita atención. El lanzamento fora de Marta.
A cresta de Pascal Gen sempre me pareció moi chamativa. Entre que era alto como un mundo, a cresta. Un xogador que chamaba moita atención estéticamente. Oye, técnicamente era un xogador de moitísima calidad, o alemán. Podía se xuntar con Kresman tamén. Perdón? Stefan Kresman, outro xogador tamén de peinaos e tatuaxes naquel momento chamativos. Tamara. Aquí Nerea neste lateral agora, Lucía de central. Valeria que non lanza, saca o balón fora. Nerea. Golpe franco sobre ela. E hai aviso de pasivo. Perda de balón, aí nese pase de Lucía sobre Sheila. Corre, contraataque, San Bartomeu, vaya perna, sacoulle aí a Alba Nadia Vázquez. Vaya partidazo está a realizar a porteira Salleira. Falámoslo moitas veces, Pablo, é a mellor portera da categoría. Sin ninguna duda. Tiene que hai grandes guardametas, pero como creo como Nadia nesta categoría é fantástica. De María Varela, de Ten, Laura Pouso. Creo que é un momento para mandar saúdos ao noso técnico que está nova parada de Nadia. Está disfrutando dunha, non sei se merecidas vacacións, pero está de vacacións en Málaga. Xoga Calvo Siria máis 9. Volve Tamara Pombo ao campo. E temos aquí o clube de sirianeiros que aumenta o persoal. Lanzamento Tamara, gol de Tamara en apoio a P cambiao. Víamos na primeira metade a Adrián Dubra no bombo, agora temos a súa dona Ana Borrazás. Teci Ana. Dubra con ese ritmo que ten, cuidado. É verdade que hai que recoñecelo, temos un personal de os bombos que é terrible. Golazo agora dese lanzamento de Sara Acuña. Agora sí que foi que anda a notar ese lanzamento Sara. Marta e parada de Laura, tamén está a facer gran partido Laura Pouso. Xa na primeira metade fixo moitas boas intervencións, outra nova de Nadia a Sara. Cego 25-26 no marcador, máis 9 para Calvo Siria. Agora para o máis 10. Nerea. Marca a propia Nerea, Lucía. Tamara. Valeria de doblar, voz de Tamara al centro, Lucía de la Torre. Nerea Varela. Nerea contra o mundo. Sí, é un ¡Bum! sitio que non había pois oco para penetrar, golpe franco. É pequena, ajuda, pero non tanto como para entrar aí. A Lucía de la Torre. Se va rápido Sheila para Marta. Saca Calvo Siria, Tamara. Nerea. Jugada individual de Nerea. Buena defensa es de Alba Fernández. Soga Lucía de la Torre, Nerea. Tamara. Aviso de pasivo. Recupera este balón. Sin embargo, Tara Fazanes. Contragolpe. Gol de Tara. Pouco espeso nestes últimos minutos o ataque Carballés. 25-17. O lanzamento dende fora de Lucía, pero se apertura entre Nerea e Lucía. Lucía o cambio, entra Marina. Ese defensa de segundo. Calvo Siria que Ahora para Orange.
O lance Dubre debe estar ali co Casbocinas. Lanzamento de Marta, parada de Nadia. E o xeite que colliu aí Alba Piñeiro. Cando foches aos suministros, lanzou, creo que foi Sara Acuña o penalti, uns 7 metros. Detivo Nadia, o rexeite para Moaña. Pa propia Sara ou pa outra? Da propia Sara, sí. A ver, cando é pa lanzadora ou lanzador, aí a vez, bueno, hai que ver a situación tamén. Sempre se porque a pratica lanzadora sí que é máis haxa dual, dúas porque non é... persoas. Pero, por exemplo, na primeira metade que colleu aquí, creo que foi Marta no extremo, Marta Chaver. Que se adiantou a Tamara, eso foi unha desconcentración clarísima. Corre Samer Tolameu. El lanzamento de Nadia. Marta. Responde, como non, Nadia Vázquez. Colle Tamara Pombo. Lara Souto. Nerea. Valeria. No es para Nerea. Boa jugada de Nerea. Ay, hay 7 metros. Otra fantástica jugada de Nerea Varela. Grandes minutos. Vai a lanzar Marta Está Gómez. a facer Nerea Varela Está a facer unha... no centro do ataque. Marta, gol de Marta de 7 metros. Gustazo ver como pouquinho a pouco as joventísimas xogadoras carballesas se van integrando no primeiro equipo. Nerea Varela con Marina. Lara, bueno, Lara xa... un equipo xa bastante joven. Están a responder fantásticamente ben. Vai ser Sara encargada. De novo, non? Sí, Sara Acuña, sí, antes de tío o rexeite. No, que se dá o quinto que detén hoxe. Porque a Sara... Anotou algún gol de 7 metros? Sí, Marta Chaver tuvo 3 seguidos. Despois volvió... Porque respondió a moitísimo. No, eu para min quedaba 5 parado, o quinto este. Fantástico partido de Nadia Vázquez. Y hay dobles de Nerea Varela. El gol de Sara, Laura Chabert. Ahora sí que ataca con moita calma. Mais 8. Menos de 8 minutos para o remate do encontro. Ainda non está gañado, pero sí bastante encarrilado este encontro. Tamara. Gol de Tamara. Hay que pedir los patrocinios de Bumble, Iglesias. Estamos pidiendo patrocinio de Bumble. Oye, se pagan, yo no tengo ningún problema. Soga, Samer Tolameu. Balón para Alba Piñeiro. Ataca Samer Tolameu. Balón que se vai fora. Nadia Vázquez para Lara Souto. Entra agora Minia Calvo no centro, no canto de Nerea Varela. Mais 9 no marcador, como decía, partido lado para Calvo Sirias. Lara Souto, balón para Valeria. Balón atrás, Lara Souto. Gol de Lara Souto. E deixen chegar con esa distancia tan... Sí, unha xogadora perigosa.
alta con un bo lanzamento. Pois máis 10. Pique de chegar aos últimos 5 minutos de encontro. Máis 10 para Calvo Siria. Ataca Samer Tolameu. Circulación de balón. Piloto franco de Minia. Bo pase aí. Boa xogada, bo pase. Bueno, que foi O o lanzamento. de Alba Piñeiro. O lanzamento de Alba Piñeiro entre o Pau e Nadia. La xogada de Lara sobre Marta, lanzamento desviado. Últimos 5 minutos. Estaba yo diciendo aquí a Jessica que igual a Final Four pilla en Amsterdam. Jaime Ala, no. Como? Final Four? 21 de abril, hoy, 22 es mi cumpleaños, me daréis un regalo. 2. Chega muy bien. Manda xogada Minia dentro do centro. Fora Valeria que volve ao extremo dereito. Lara Souto. O paso sobre Sheila. 7 7 metros. metros. Boa xogada de Lara Souto sobre Sheila Ferreiro, que acaba en 7 metros. Non quere lanzar Valeria. Marta, el gol de Marta Gómez. Sei por qué. 30-19. Máis 3 11. minutos, máis 11 para Calvo Siria. Salvo el catombe mundial, estes 2 puntos decisivos van a quedar en Carballo. Como lle vinamos a preguntar, a Final Four disputarase o 20 ou 21 de abril. Temos predilección por algún sitio. Aparte de Carballo, Cangas. Cangas. Aí coñeces. Claro. Seguro que sabes onde podemos ir comer un bo guiso de choupa ou... Ahora sí. Ahora sí. Ahora que- va Valeria Figueroa. Nota Valeria. Pues decía Calvo Siria, matemáticamente vaya a quedar clasificado para Final Four como quinta de este grupo. Entón disputará última jornada mediante los 6-7 de abril, será a última jornada en horario de mañana a 1 da tarde. O Calvo Siria xogará en Vigo a última jornada de Liga Regular, e despois o 21 e 22 de abril Final Four feminina, lugar por determinar. Igual por terminar, que eu ao principio pensaba que a que quedaba segunda era No, que tiña... eso. No, xa, despois xa me dixeron que non. No. Al final é por solicitud. Feito a Siria xogou fai 2 anos en Culleredo e non había equipo de Culleredo. Culleredo organizou ese fin de semana Final Four, Claro, non había claro. masculino. Sí, é verdade. En lugar por determinar, habrá solicitude. Nos supone que presentaremos tamén a nosa. Novos 7 metros. Sin comentarios. Iba a decir que
Agardo que sexa fora para que non nos toque traballar. Bueno, Imos un fin de semana por aí. Cangas. Cangas, pues a Cangas. Pablo di que ten que ser en Cangas. Ya. Porque así vamos de fin de semana a Cangas. A dirixentes de fora por non traballar. Eu por min traballamos aquí, eu traballo encantado aquí. Que eu tamén, unha cosa ten que ver que outra, pero tamén nos gusta ir de viaxe. Últimos segundos deste encontro. Con esa perda sae rápido San Bartolomeu. Recupera entre Mini e Sheila. A rematar o encontro 32-20, victoria para Calvo Siria. Partido moi completo, sobre todo defensivamente, a gran aportación de Nadia. Quedanse os 2 puntos e esa clasificación para a Final Four aquí en Carballo como equipo do Calvo Siria. Como sempre, Dil, un placer. Igualmente, Iglesias. Vémonos en 15 días, no. Eu non. Eu creo que día 6 eu non vou estar, a ti tampouco. Gracias a todos por estar aí, por escoitarnos. Vémonos no seguinte partido. Adeus.
esa hora.